Esto arranca. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 jugadores, una pelota y una ilusión. Aquí juegan 2 de mayo y Guaraní. Fecha 12 del clausura. Aquí está Castro, busca avanzar, tocó para Ruiz Díaz, lindo el taco, aquí se viene Castro, mete centro atrás, Aracho que desvía y un rebote. No puede Acosta, aquí va Sanabria. Zapatazo de derecha para despertar a todos. Sanabria sacó el disparo, Landolfi. Es un buen arranque de partido por el lado del 2 de mayo. Juan Camilo, este es Molinas, jugando bien para Fretes. Iba nomás Fretes, cerca lo tiene a Castro. Fretes con el envío de derecha. Pasaba esa pelota cerca del palo izquierdo de Aldo Pérez, Landolfi. Y termina otra vez anunciándose de buena manera el 2 de mayo de Pedro Juan. Solo por el otro costado está Acosta. Va primero Feliu. Recibe la pelota el 35. Feliu que quiere amagar, lo deja en el camino a Sánchez. Feliu que se anima, mete centro, cabezazo. Apenas por encima del travesaño. Baja Sánchez. Aquí está Maíz, le va a pegar Maíz. Zapatazo de derecha de Aldo. Por encima del travesaño apenas Landolfi. Pero bien por Maíz, ¿no? En un partido donde le cuesta generar situaciones al aurinegro hay que animarse, meter algo diferente, algo distinto. No va a llegar el pase hasta Acosta. E interviene Acosta, entrega bien para Feliu. Se viene 2 de mayo, quiere el primero. Va el envío al área. Aldo Pérez atrapa las ilusiones del Gallo. Hubo una muy buena recuperación de pelota de Acosta. Entregando para Servín. Pase de derecha hacia adelante, quiere Sánchez, no puede dominar aquí Cornet. Arranca el zurdo, se viene el 10. Y atención si aparece la magia. Juega bien Cornet, le pega al arco. Responde Aldo Pérez, le dice que no a 2 de mayo, Landolfi. Las zurdas de Cornet, la potencia en esa pierna izquierda para rematar, para sacudir el segundo tiempo en los primeros minutos. Para responder y de buena manera Aldo Pérez. Rebote propiedad de Aldo Maíz. Propone y va. Atención, Barbote. Remate de derecha. Ya la tiene Ángel Martínez. Deja la sensación de ser un momento de crecimiento del puntero del campeonato. Landolfi va armando la tabla de posiciones de los rendimientos individuales. Regira la figura del partido. Fretes que carga el área. ¡Cabezazo! ¡Gol! Marcelo. ¡Gol! De 2 de mayo. Gran centro de Sergio Fretes. Madrugó a todos allí. Marcelo Acosta metió el cabezazo. Nada que hacer para Aldo Pérez. Aquí, señoras y señores, el Gallo es el que canta y el que manda. Está venciendo al puntero del campeonato 1-0 con este golazo de cabeza de Acosta. Si nos guiamos por lo que venía sucediendo a lo largo del partido, es algo merecido que el 2 de mayo de Pedro Juan se ponga en ventaja. Siempre buscó, siempre intentó, siendo más ya que Guaraní en la primera parte. Y cuando el partido estaba en una cierta calma, aparece Fretes en un centro espectacular. Mansur que levanta de derecha, va Mansur. Cabezazo defensivo de Sanabria. Quiere devolver Maíz. A buscar fue. Maíz de nuevo. Juega Aldo. Levanta la pelota. Va. Manotazo de Martínez. Y aquí sigue Rodríguez. Entregando por abajo con Barbote. Amaga Barbote. Quiere ir el 3. Cayó. No hay falta. Mano de Barbote, dice el árbitro. Mansur para levantar esa pelota. Está esperando Ferfer. El envío que va al área. Fernando Fernández al arco. Hay un rebote, va al remate. Martínez. Se queda con la pelota el 3. El último remate creo que fue de Barbote. Estuvo cerca el legendario Landolfi. Y estando Ferfer, algo siempre puede sacar Guaraní en ataque. Zapatazo de salida de Mansur. A buscar Matorales. Pelota que pica Ferfer. Mano a mano. Por arriba. Piden falta, piden penal. Penal. Penal para Guaraní. Falta de Martínez contra Ferfer. Martínez que muestra la herida en el brazo derecho. Ferfer sentido. Se toma de la cabeza. Derlis López cobró penal, Landolfi. Esta es la decisión del árbitro del compromiso, Derlis López, porque con la mano no termina existiendo toque. Fíjate. Ahí Ferfer putea. Es cierto, no llega la pelota No. al arquero. Pero mirá, Ferfer con esa pierna derecha al arquero
Ahí puntea, sí. No lo toca con las manos y termina bajando la plancha, sobre el muslo. En la plancha. De lo que parecía un contacto del arquero Martínez con las manos sobre el pie, no se termina dando. No hay penal, señores. Festeja el público Pedro Juanino aquí en el Río Parapití. Y la va a buscar Fernández. Y la va a poner para que vaya al pie derecho de Benítez. Levanta centro. ¡Oh! Pelota en el segundo palo. No puede Saracho. Pasó de 2, pasó de 3 jugadores con camiseta aurinegra en Landolfi. Y se está encontrando con ese tanto de Acosta para que alcance. Ojo que va Alfonso, encara bien, se mete al área, tocó, va el remate. Cáceres afuera. Se pierde la chance de ampliar la ventaja Landolfi. Era liquidarlo con ese segundo. Elías Alfonso y el toquecito. Tomaya Celo para el Mati Cáceres. Resuelve por encima del travesaño. Y va Guaraní, será la última, señoras y señores. Final. Final del partido. Aquí en el Río Parapití. En Pedro Juan Caballero. Ha ganado el local. 2 de mayo se impuso sobre el líder Guaraní 1-0.